carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, y del capítulo 5 de Efesios vamos a leer el verso 1 y parte del verso 2. Y dice así la palabra del Señor. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Hasta ahí nomás. Nosotros no nos damos cuenta, pero en la medida que Dios viene hablando y viene abriendo nuestro sentido en cuanto a la palabra de Dios, nos va mostrando lo que es Él y cómo es Él. En la medida que nosotros vamos recibiendo el mensaje de la palabra de Dios, nosotros vamos percibiendo cómo es el Señor, porque somos llamados para alcanzar la imagen de su Hijo Jesucristo, el cual es la imagen del Dios invisible. Entonces, cada vez que nosotros recibimos instrucción del Señor mediante la palabra de Dios, que nos enseña y nos marca una forma de vida, está manifestándose lo que es Dios. En esas enseñanzas que dice el trato uno para con el otro, cómo tenemos que ser para con los demás, está manifestando lo que es el Señor, cómo es Él. Porque así es Él de bondadoso, de amoroso, así es su gran amor con que Él nos ama. Nosotros hemos leído en esta noche, en este pasaje, cómo es que el apóstol Pablo dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y para imitar a alguien hay que conocerlo y si se está con él, vamos nosotros a aprender de él, a ser imitadores. Es como los hijos, las hijas imitan a las madres, imitan en su forma de ser, aún en sus respuestas, imitan porque conviven con sus padres, entonces van aprendiendo de ellos y tienen la misma forma, los mismos modales, muchas veces las mismas respuestas, son imitadores en parte de sus padres. Entonces Pablo dice, sean imitadores de Dios. Entonces no se puede imitar a alguien con quien no se anda. Para poder imitar a Dios, nosotros tenemos que andar con el Señor. Para poder imitar al Señor, nosotros tenemos que conocerle. Ahora, para imitar a Dios hay que conocerle. ¿Y cómo es Dios? Si nosotros nos ponemos a ver, hermano, cómo es el Señor, nosotros vamos a temblar ante las virtudes que hay en Dios, todas las virtudes de lo que es el Señor. No lograríamos alcanzar a ver la altura, anchura, longanimidad, profundidad de lo que es el Señor. Nuestra mente finita no alcanzaría a comprender lo infinito de Dios, lo que es el Señor. Por eso si nosotros queremos imitarlo, lo miramos para todos lados y decimos, bueno, ¿en qué lo imitamos? Todo lo que nosotros venimos oyendo es justamente la forma de vida que Dios quiere que nosotros vivamos, que sin darnos cuenta nosotros vamos imitando a Dios. No nos damos cuenta, pero cuando usted escucha la palabra del Señor y empieza a practicarla y empieza a comprobar que la palabra de Dios es agradable y perfecta para su vida, usted cada día se va pareciendo más a Él, es decir, la palabra lo va transformando y lo va llevando a la imagen de Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿cómo imitamos a Dios? Bueno, primeramente es lo que nosotros hemos estado escuchando. Siempre nosotros decimos, y esto es así, que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Amén. Nosotros sabemos que esto es así. Entonces, si donde hay 2 o 3, Él está congregado, Él está en medio, es lo que venimos escuchando. El Señor siempre está congregado. Y si nuestro amado Señor siempre está congregado, hemos oído, ¿cómo nosotros no nos vamos a congregar? Porque la forma de ir imitando a Dios es justamente congregándonos y de ahí escuchando la palabra de Dios y la dirección que Dios a nosotros nos da para que nosotros vivamos una vida de justicia, porque no nos olvidemos que el reino de Dios no se trata de comida y de bebida.
No se trata el reino de Dios que porque tiene mucho usted está en el reino de Dios y porque no tiene nada usted no está. No tiene nada que ver con los bienes materiales. No es comida ni bebida, sino que el reino de Dios es justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Quiere decir que es justicia. ¿Y de dónde brota la justicia? La justicia brota de nuestro Dios. Entonces, mediante lo que brota, las aguas vivas que brotan de nuestro Dios, hacia nosotros va iluminando nuestro entendimiento para que comprendamos su voluntad y obremos. Y al obrar, nosotros actuemos en la justicia de Dios. Entonces, ese es el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Y luego dice gozo. ¿Por qué? Porque hay un gozo que el mundo no lo puede encontrar, que solo lo encuentra la iglesia de Dios. No es un gozo ni por tener abundancia, ni por tener dinero, no es ningún gozo terrenal humano, sino que se trata de un gozo que viene de arriba, del cielo, al corazón de los que aman al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso nosotros miramos cómo es que Él dice, y por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, y después vemos el resultado. El resultado del sufrimiento. Él ahora se sienta, mira hacia abajo y ve el fruto de su aflicción que somos nosotros. Entonces nosotros miramos la palabra del Señor. El reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino que justicia, es decir, la forma de vida del cielo, como Dios a nosotros nos va enseñando cada vez que nos reunimos, porque si Cristo se congrega, nosotros no podemos no congregarnos. Entonces venimos a la iglesia del Señor y empezamos a aprender de Dios. Los ojos de nuestro entendimiento se abren, se va corriendo cada vez más el velo y cada vez vamos entendiendo los misterios, los secretos de Dios que son revelados a los que le aman. Entonces nosotros miramos, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz, justicia, paz y gozo. Entonces gozo, paz, justicia, son cosas que justamente hablan del reino de Dios. Un gozo que no tiene nada que ver con lo terrenal, una paz que no tiene nada que ver con lo humano, no es la paz del dinero, sino que es una paz que lleva a la felicidad. Nosotros hemos estado escuchando la felicidad que es tener paz con Dios, tener paz con nosotros mismos y tener paz con el prójimo. Entonces usted tranquilamente va a su casa, llega la noche y dice como el salmista, en paz me acostaré y dormiré porque el Señor está conmigo. Nosotros vamos y ponemos la cabeza y entramos en un sueño reparador y al otro día nos levantamos como de nuevo para empezar de vuelta la batalla, como siempre, de la mano del Señor. Porque somos nosotros los que tenemos a Dios en nuestra noticia. Nos levantamos y algunos se despiertan, glorifican a Dios. Otros se despiertan, gracias Señor, se ponen de pie, oran, entran en oración delante de la presencia del Señor, otros van a la lectura de la Biblia. Bueno, cada uno tiene su forma, pero tenemos una relación, tenemos a Dios en nuestra noticia. No nos olvidamos del Señor, porque para nosotros el Señor es nuestra vida. Entonces de ahí nosotros vamos conociendo al Señor. ¿Cómo es el Señor? Nosotros hemos leído, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, porque justamente para imitar a Dios no podemos nosotros quitar el amor, necesitamos el desarrollo del amor y el andar en amor para poder ser imitador de Dios, porque todo lo que Él ha hecho, hace y hará tiene como base la esencia de lo que Él es, amor. Dios es amor. Entonces, en base de eso es la misericordia, el perdón, la bondad, la bendición. La base de todo es la esencia de lo que Dios es amor. Entonces, nosotros no podemos conocer a Dios y no podemos ser imitador si primeramente no desarrollamos en nosotros lo que Él ha puesto, su amor. Por eso tenemos que aprender a amar. Y el amar nos lleva a perdonar, y el amar nos lleva a ayudar, y el amar nos lleva a soportar, y el amar nos lleva a una pérdida
pérdida de nosotros mismos que tenga otro beneficio. Y es a causa del amor. Algunos nos llamarán tontos, no importa, nosotros sabemos lo que hacemos. Sabemos lo que hacemos. Entonces nosotros miramos, sé pues imitadores de Dios. ¿Cómo vamos a imitar a aquel que no conocemos? Entonces vamos entrando en el conocimiento de Dios, pero nos presentamos delante de Él y vemos su altura, su anchura, su longura, su profundidad. ¡Epa! ¿Y para dónde vamos? ¿En qué vamos a imitarlo? ¿Cómo vamos a imitarlo? ¿Qué? ¿A dónde vamos? ¿Vamos a la misericordia? ¿A dónde vamos? ¿Vamos? ¿A dónde? ¿A dónde? Entonces vamos a ir por partes, porque tenemos que ir aprendiendo cómo es el Señor y lo que es Él para que nosotros podamos imitarlo. En el libro de Miqueas, vamos a ver una de las virtudes de lo que es Dios, cosa que nosotros sabemos y que debemos ir desarrollando. En el libro de Miqueas, capítulo 7, verso 18, dice el profeta así: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Entonces miramos una de las virtudes, no podemos mirarla toda, pero vamos a ir aprendiendo siempre del Señor. Miramos una de las virtudes que son en el Señor y dice así: ¿qué Dios como tú, que perdona y olvida? Entonces dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Vamos a ver una de las virtudes y vemos que Dios perdona. Y nosotros sabemos que Dios perdona no como perdonan los hombres, porque los hombres tienen su forma de perdonar. Me hiciste, está bien, yo te perdono, pero vos allá y yo acá, siempre una distancia. Así es el perdón humano. El perdón humano, bueno, está bien, yo te perdono, pero cuando pasa cualquier circunstancia, inmediatamente se extiende a lo que está atrás, no hacia adelante, y toma de lo viejo y lo trae al presente. Y vos me hiciste esto, y me hiciste el otro, y me hiciste el otro. Así es el perdón humano, perdona pero siempre vuelve para atrás. Sin embargo, nosotros conocemos cómo es el perdón de Dios, que cuando Él perdona, Él justamente toma el daño, el mal, lo tira hacia atrás a lo profundo de la mar, nunca más anda pescando lo que usted hizo y lo mira usted como si nunca le hubiese hecho nada y como si nunca lo va a ofender. Así lo mira Dios y va más allá, que simplemente vuelve y restituye la comunión que usted tenía con Él como si no hubiese pasado nada. Esto es tremendo, porque esto el hombre natural no lo puede entender, no puede comprenderlo. ¿Cómo? Me la hizo, así que yo me tengo que olvidar para siempre. Me la hizo. Por eso es que no tiene paz en su corazón, porque no perdona. No perdona. Entonces el apóstol dice, sean imitadores de Dios. Entonces, ¿cómo es Dios? Perdona la maldad y olvida. Porque si no se perdona la maldad, si no se perdona y no se olvida, no hay paz dentro del corazón. Nosotros hemos estado escuchando justamente del perdón, la doble bendición que tiene aquel que es perdonado y aquel que perdona. ¿Por qué aquel que perdona? Porque mientras no perdona, eso que ha sido como una semilla va echando una raíz de amargura dentro del corazón que entorpece sus sueños, sus pensamientos, y usted va a dormir y eso va dando vuelta y va dando vuelta porque no perdona. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que saber, Dios es un Dios perdonador, y si queremos ser imitadores de Dios, debemos aprender a perdonar como Él nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús, de la misma manera, con el perdón de Dios que no se acuerda más de lo que hizo. Entonces dice, sed imitadores de Dios. ¿Se acuerda que en una oportunidad Jesús habló a los apóstoles y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y el Señor
le estaba enseñando de la necesidad de perdonar y ellos tuvieron que decir, Señor, aumentanos la fe. Tuvieron que pedirle al Señor que le aumenten la fe para poder creer, porque todo tiene que ver con el desarrollo de esa fe que Dios ha puesto dentro de nuestro corazón. Debemos desarrollar la fe y creerle a Dios todo lo que Él dice. Si nosotros le creemos a media vamos a hacer y a media vamos a alcanzar y a media nunca vamos a llegar. A media se llega a ser tibio, pasará de frío a tibio, pero necesitamos nosotros entrar, hermano, en la franja de lo ferviente para poder percibir y todas las cosas que Dios tiene para con nosotros y alcanzarlas, las que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Nosotros tenemos que subir y entrar en la franja de lo ferviente, de los que aman a Dios con todo su corazón, de los que entregan la rienda de su vida al Señor, de los que no le importa otra cosa más que su Señor y aman a su Señor más que a padre, madre, hijo, pariente, hermano. Aman más, para ellos está primero Dios y después los demás. Bueno, entramos en esa franja y ahí empiezan las revelaciones del Señor y las cosas que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella, empezamos a funcionar en ella. Entonces hay que ser imitador de Dios. Dice así, sé pues imitadores de Dios. Y luego dice, como hijos. ¿Cómo vamos a decir nosotros que no podemos perdonar como Dios? Que alguien que no nació de nuevo, que diga que no puede, es entendible porque tiene una vida natural y la vida natural actúa como un hombre natural. Pero nosotros hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. La vida de Dios está metida dentro de nosotros. Hemos muerto, hemos nacido de nuevo. ¿Cómo nos llamamos, hermano? Lo que nosotros nos cansamos de decir, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y esto es así. Pero en el tiempo del Señor Jesús, justamente una de las cosas que lo acusaban era porque Él dijo lo que usted y yo decimos con toda facilidad. Somos hijos de Dios. ¿A dónde lo llevaban los judíos esta expresión de Jesús? Se hace Dios. Porque si es un hijo de Dios, ¿qué será? ¿No está escrito vosotros sois dioses? Pero dejémoslo ahí. Entonces nosotros miremos. Sé pues imitadores de Dios. Entonces nosotros vamos a ver en qué tenemos que imitarlo. Y tenemos que imitarlo en el perdonar. Porque si no perdonamos no tenemos paz en nuestro corazón. Si no tenemos paz en nuestro corazón tenemos una raíz de amargura contaminante. ¿Por qué contaminante? Porque siempre le vamos a querer contar a otros, ¿sabés lo que me hizo? Y vamos a contaminar los corazones y va a hacer esto una cosa que va siendo llevada cuando tiene que ser algo que es olvidado. Entonces, ¿cómo va a marchar adelante? Nosotros hemos estado viendo en una oportunidad, olvidando lo que queda atrás, porque si siempre vuelve para atrás nunca va a avanzar. Entonces dice, olvidando a lo que queda atrás, extendámonos a lo que está adelante. Hay cosas más hermosas, más preciosas, gloriosas, que nos esperan, pero tenemos el ancla de la falta de perdón. Al no querer perdonar no podemos avanzar, estamos anclados en un lugar sin poder ir hacia adelante. Tenemos que cortar justamente el ancla para poder alcanzar. ¿Y de qué forma cortar? Justamente siendo imitadores de Dios. ¿Y en qué? Perdonando como Dios perdona. Por eso dijo el profeta, ¿qué Dios como tú que perdona lo que te hicieron, lo perdona? Y no solo perdona, olvidas y tratas a la persona como si nunca te hubiese hecho nada. ¿Qué Dios como tú? Dice, vamos a Pablo, sé imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Hasta cuándo va a estar enojado? ¿Hasta cuándo? Dice, el Señor no retuvo un momento. Nosotros hemos estado escuchando, hermano, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No puede caer. ¿Cuántos soles ya cayeron y todavía no pudo perdonar? Y nosotros hemos estado viendo que el perdón tiene que ver con una decisión. Porque si la persona no decide perdonar, nunca va a perdonar.
No, yo no le perdono. Y lo que me hizo es una decisión. Quiere decir que para poder arrancar esta raíz que está bien metida adentro, tiene que decidir perdonar, decidir olvidar. Entonces usted tiene que tomar la decisión y decidir y confesarlo y hablarlo. Yo los voy a perdonar porque Dios me enseña y yo quiero ser como Él. Los voy a perdonar, me voy a olvidar, lo voy a hacer. Y cuando usted empieza a hablar y a decir, empieza a desarraigarse y empieza la raíz a moverse y usted empieza a avanzar en el Señor y de repente sale la raíz, se va y perdonó como Dios perdonó, porque es un hijo de Dios. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios nos es dada a nosotros justamente de lo que Él es. Entonces, perdonar como Dios, el mundo no puede, pero nosotros los creyentes sí podemos perdonar. No solo que podemos, debemos perdonarnos unos a los otros como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Por eso vimos de ese hombre que debía tanto al rey y fue al rey y el rey le dijo, págame o te pongo en la cárcel. Y él le rogó, yo te lo voy a pagar, yo te pido que no. Y dice, tuvo misericordia y le perdonó y no lo mandó a la cárcel. Y cuando salió, tomó a otro más chiquitito que de él que le debía y lo primero que le hizo es, págame lo que me debe. No, exactamente lo mismo que él. Y él, en lugar de actuar como el rey, actuó como un hombre común, lo mandó a la cárcel. Entonces, nosotros vimos el resultado. Entonces, ¿cuál es el resultado de aquel que no quiere perdonar? Porque si usted no perdona, ¿cómo pretende que se le perdone? Si usted no quiere ayudar, ¿cómo quiere que se lo ayude? Si usted no fortalece la mano de los débiles, ¿cómo usted va a ser fortalecido sus manos? ¿No ve que lo que nosotros sembramos cosechamos? Por eso es que Dios nos enseña a sembrar bien, a hacer el bien a todos, mayormente a los domésticos de la fe. Tenemos que ayudarnos. Es como un hermano, pone un negocito. ¿Y usted para qué vaya a comprar a otro lado? Es su hermano, ayúdelo, pásale a comprar a él. Ha iniciado algo, ayúdelo. Debemos ayudarnos unos a los otros. ¿Para qué vamos a buscar otro de otro lado? Ayudémonos primeramente a los domésticos de la fe. Después tendamos la mano a los demás, pero estamos nosotros. Entonces tenemos que ser imitador de Dios. Dios quiere nuestra bendición y usted no quiere la bendición del hermano pobre, de alguna manera hizo algo. Entonces ayudémoslo, para eso estamos. Y debemos perdonarnos como Él nos perdonó. Entonces hemos estado escuchando la necesidad que tenemos de perdonarnos para poder avanzar en el Señor, para poder alcanzar cosas espirituales, especialmente la paz dentro de nuestro corazón, para que no haya rencor en nuestro corazón y con un corazón limpio, sin rencor, nosotros levantemos las manos limpias delante del Señor y nuestras oraciones sean oídas. ¿Vio? Hay un pasaje donde dice, si tiene un problema con el hermano y trae tu ofrenda, deja tu ofrenda. Andá y soluciona ese problema con tu hermano y después que lo solucione, vení y da la ofrenda al Señor. ¿Por qué? Porque es una ofrenda desagradable si no solucionó ese problema. Más que la ofrenda, Dios quiere que nosotros, entre nosotros, solucionemos los problemas y sigamos avanzando como lo que somos, una familia de Dios. Cuando no hay perdón en la familia, hermano, se divide. Cuando en una familia no hay perdón y están enojados uno con el otro y otro con el otro y no se perdonan, la familia se divide. Nosotros somos una familia, la familia de los hijos de Dios. Por eso es que tenemos que aprender a perdonarnos, porque el diablo está esperando que nosotros nos dividamos, que nos enojemos uno con otro. Entonces, de enojado, no vengo a la iglesia, me quedo en la casa. Ya lo dividió, lo separó del bien. Los hermanos son el bien, lo separó del bien y aislado está a merced de la mano de él. Por eso tenemos que aprender a perdonar. No solamente perdonar, cuidar de no ofender a otro. De no ofenderlo en palabra, en actitud, en manera, en forma. No defraudándonos unos a los otros. No engañando ni mintiendo, sino hablando verdad como lo que somos. Somos hijos de Dios. La naturaleza de Dios está en nosotros.
Por eso dice, sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. Andad en amor. Entonces, nosotros estamos viendo un Dios que perdona y un Dios que olvida. Y vimos en una oportunidad qué tan malo es el enojarnos, el problema que causa al entorno, el problema que causa en la familia. Se enoja el marido con la mujer con el marido, influencia en lo que le rodean, los hijos tienen miedo, tienen temor, discuten, se gritan y los hijos tiemblan, están ahí temerosos. Entonces, ¿qué tan dañoso y gravoso es el estar enojado? ¿Es malo? Es malo, muy malo. ¿Y a qué altura es de malo? Vamos a verlo. En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 21, Jesús dijo así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, ¿qué cosa más gravosa que matar una persona a la otra? El homicidio. Entonces dice, oíste que fue dicho, el que hace un homicidio, el que mata a una persona a la otra, justamente él es culpable de juicio. Bueno, les quiero decir que el enojo tiene la misma altura que un asesino. Que la persona que se enoja está en la misma altura que un asesino, y no solo que está a la misma altura, sino que merece el mismo juicio. El asesino es culpable de juicio, ¿verdad? Sí. Bueno, el que se enoja contra su hermano será también culpable de juicio. Entonces, ¿qué tan grave le parece a usted que es enojarse? Que con tanta facilidad nos enojamos, dejarte la puerta abierta, empezamos los gritos y la ventana y empezamos. ¿Qué tan grave es el enojarnos? Por eso tenemos que ir avanzando a un crecimiento espiritual donde, teniendo razón para enojarnos, no nos enojemos. Porque algunas personas, porque tienen razón, rompen la familia. Porque tienen razón, se hace pedazo todo. Entonces, porque tiene razón, tiene que romper la familia. ¿Qué importa la razón que usted tenga? Lo importante es que lo que usted ama permanezca junto y estén unidos. No importa la razón que tenga. Usted mire lo que puede producir en la persona que se enoja teniendo razón. Él tiene razón por lo que ha ocurrido, pero no tiene razón delante de los ojos de Dios, hermano, en enojarse, porque para Dios lo toma como un pecado el de enojarse. Pero yo tengo razón, sí, tiene razón, pero no tiene razón de enojarte. Vaya. Es cosa, diría el hombre natural, de loco. Y el hombre espiritual es cosa de Dios. Si Él lo dice, esto es algo que yo tengo que corregir en mi vida, porque en mi vida tengo el problema de un carácter que está formado por lo que nos rodea y de un temperamento. Hay personas que ya heredan el temperamento, entonces son temperamentales, pero nosotros estamos siendo rodeados de hombres de Dios, de mujeres de Dios, del bien, el cual nosotros tenemos que ir moldeando nuestro carácter a fin de que nuestro carácter justamente domine a ese impulso humano que nos lleva a enojarnos. ¿Por qué debemos dominarlo? Porque tenemos que ser imitadores de Dios y porque tenemos que perdonar. Teniendo razón, debemos de perdonar. Entonces Jesús levanta a la altura de un asesino a una persona que se enoja. Y cuando la persona se enoja, usted sabe todos los problemas que suscita, porque se descontrola, y cuando se descontrola, su boca, de que salía agua limpia, de repente brotan un montón de cosas feas, de palabras deshonestas, de malas palabras. ¿Por qué son malas palabras? Porque no son del reino de Dios, son del mundo, y nosotros hemos caminado en nuestra vida con esa mala palabra, las cuales tenemos que cambiarla. Entonces nosotros vamos dominando las malas palabras, no queremos hablar torpemente, vulgarmente, queremos hablar como lo que somos, hijos del reino, pero cuando viene el enojo parece que de repente se hace una explosión y algunos se justifican. Son mis 5 minutos. Dios no le da ni un segundo para que ande en la carne.
Ni un segundo. Son los 5 minutos, no hay 5 minutos. Ni un segundo le da Dios, porque le dio una vida espiritual, para que la vivamos, para que andemos en esa vida espiritual. Entonces nosotros miramos, ¿a dónde lo equipara el Señor? Al enojo, como un asesino. ¿Y qué ocurre cuando la persona se enoja? Nosotros leemos, hermano, lo que dice: cualquiera que llame y diga necio a su hermano. Y luego dice: cualquiera que diga fatuo. Entonces, ¿qué son eso? Es cuando entra el enojo, empieza la evolución, empieza todo eso a hervir y empiezan a salir palabras malas, palabras torpes, necio, fatuo. Entonces vemos que, hermano, se va intensificando en el calor del enojo y va empeorando la situación. Delante de Dios le estoy hablando. Delante de Dios la va empeorando. Por eso es que el apóstol Pablo habla que nosotros tenemos que vestirnos como lo que somos. En el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 12, el apóstol Pablo dice: vestido como escogido de Dios, hermano. Es un escogido de Dios, es un hombre de Dios, una mujer de Dios. ¿Cómo va a tener ese comportamiento, esa actitud? Los vecinos están del otro lado. Escuchá a los evangelios, escuchá. Cuando tenían que estar escuchándose alabanza en los hogares, predicación, y la gente dice: mirá, ya están escuchando predicaciones, ya están los evangélicos ahí. Bueno, entonces miramos lo que dice Pablo: vestido pues como escogido de Dios. ¿Para qué van a andar desnudos? Yo no ando desnudo, hermano. Bien, físicamente no, pero espiritualmente tenemos una ropa que tenemos que vestirnos. Tenemos un armario espiritual que Dios nos ha dado con toda la ropa que nosotros tenemos que ponernos para andar entre familia, entre hermanos. Después están las armaduras para el momento de lucha y de batalla. Pero nosotros tenemos que vestirnos para que en el trato de uno con otro, hermano, sea un trato amoroso, un trato cariñoso, un trato de paciencia, un trato de perdón, un trato de soportar. Por eso nosotros necesitamos el desarrollo del amor. Pablo dijo: anden en amor. ¿Por qué? Porque el amor todo lo soporta. Entonces, si el amor todo lo soporta y yo digo no lo soporto más, ¿qué estoy diciendo que me hace falta? El desarrollo del amor. ¿Habrá alguna cosa que pueda destruir al amor? Dice: todo lo soporta. Le pone 1000 kilos y lo soporta, 2000 kilos y lo soporta, 10.000 kilos, nada lo puede destruir. Lo soporta. A alguien lleno de amor le hacen mal y siempre brota el bien a favor del malo. Por eso él puede poner la otra mejilla. Y por eso puede orar por los que le persiguen. El amor brota de su corazón hacia todos lados. Su boca es una boca de bendición. Por eso dice: el amor es benigno, nunca hace mal, nunca daña al prójimo. Entonces, el amor es benigno. Por eso el desarrollo del amor a nosotros nos lleva a amar a Dios y querer ser como Él. Y querer ser como Él nos lleva a conocer una de sus virtudes, las virtudes de un Dios perdonador que perdona y olvida. Entonces dice Pablo así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos de entrañable misericordia. Quiere decir que ¿cuándo vienen los problemas? Cuando están desnudos. Cuando estamos desnudos, sin las prendas que Dios nos ha dado para que nos vistamos, claro, ahí vienen los problemas. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra del otro. ¿Ves? Entonces usted tiene queja contra de alguien, entonces se quiere quejar, está buscando una oreja que lo escuche. Dice: si alguno tiene queja, perdónense, sopórtense. Dice: ¿sabe cómo lo tengo que aguantar? Es verdad, si nosotros quitáramos el material justamente que hay en la pared, el reboque, veríamos los ladrillos y apuntamos a uno y dice ese ladrillo: lo que tengo que aguantar, mira todo lo que tengo encima. Pero usted mire, señor ladrillo, todo lo que a usted lo están aguantando que están abajo. Entonces usted mire para abajo, mire cuánto los aguantaron, cuánto los soportan, cuánto lo animan. Entonces mire para arriba y ayude a sus hermanos. Ayude.
ayude, soporte. O el Señor no nos soporta a nosotros. Si Él nos soportó y hasta ahora Él nos ayudó y nos anima, ¿cómo no vamos a hacer nosotros eso con otros? Si Él nos perdonó, ¿cómo no vamos a perdonar? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañables misericordias, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra de otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Vestíos de qué, Pablo? De amor. Y en Efesios, ¿qué le dice a los Efesios? Y andad en amor. ¿Y por qué en amor? Porque el amor todo lo soporta y el amor todo lo puede. Sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Será que podremos imitar a Dios en perdonar y olvidar? Tenemos su naturaleza. Si nosotros decimos que no podemos, mentimos. Mentimos contra de la verdad. Porque la verdad de su naturaleza está en nosotros y somos llamados a ser imitadores de Dios como hijos amados. Esto para los que quieren y nosotros queremos. Amén. Nos ponemos de pie, mis amados hermanos.